Hola. A veces damos por sentado el acto de comer, ¿verdad? Totalmente. Pero es fascinante pararse a pensar que cada bocado inicia un proceso interno, asombroso. Sí, una maquinaria increíble. Hoy nos sumergimos en el sistema digestivo humano. Vamos a explorar un poco los materiales que tenemos para entender bien esta maquinaria interna. Perfecto. Nuestra misión, si te parece, es seguir el viaje de la comida y descubrir cómo el cuerpo la convierte en energía y en los ladrillos, digamos, que necesita para construir y repararse. Un viaje apasionante, sin duda. Antes de empezar, una aclaración rápida que las fuentes señalan como importante. Distinguen entre alimentación, que es elegir qué comer, nuestra dieta, algo voluntario, ¿no? Cultural incluso. Claro, lo que decides poner en el plato. Exacto. Y luego está la nutrición, que es el proceso biológico involuntario de digerir, absorber y usar esos alimentos. Ahí ya no decides tú, decide tu cuerpo. Eso es. Y en medio, claro, están la digestión, que es romper la comida, El desmontaje, y el metabolismo, que es cómo las células usan lo que hemos absorbido. precisamente. Y el objetivo central de todo este sistema es doble. Por un lado, asegurar un suministro constante de agua y nutrientes al cuerpo, aunque comamos de forma intermitente. Claro, no comemos cada minuto. No, claro. Y por otro lado, transformar químicamente esos alimentos para que puedan ser absorbidos. Es un sistema que convierte, digamos, la intermitencia en constancia para nuestras células. Vale, pues empecemos este recorrido por la puerta de entrada. La boca. El principio de todo. Aquí arranca todo con la masticación. Y tenemos herramientas especializadas, los dientes, diseñados para cortar, desgarrar, triturar. Cada uno con su función, sí. Incisivos, caninos, premolares. Y la lengua, que es un músculo increíblemente versátil. No solo mueve la comida y ayuda a formar el bolo alimenticio, sino que también nos permite saborear. Hablamos de los clásicos dulce, salado, ácido, amargo. Mm, Y ese quinto sabor, el umami, ¿verdad? Que está en alimentos ricos en proteínas, carne, pescado. sí, relacionado con el glutamato. Un sabor más complejo, digamos. Y claro, la saliva. Producimos, ojo, más de 1 litro al día. Una barbaridad, si lo piensas. Gracias a varias glándulas, ¿no? La parótida, submaxilar. Sí, las principales. Y no es solo agua, ¿eh? Contiene lubricantes como la mucina, electrolitos. Y, crucialmente, las primeras enzimas digestivas. La amilasa, que ya empieza a atacar a los carbohidratos. A los almidones, sobre todo. Y una lipasa lingual, para las grasas, aunque creo que su acción es menor, ¿no? Sí, es menos relevante que la pancreática, pero ya empieza a hacer algo. Así que la saliva lubrica, protege, inicia la digestión y disuelve sabores. Y todo esto convierte la comida en el bolo. Listo para tragar. Y es fundamental no subestimar esta primera etapa, ¿eh? La masticación y la mezcla con saliva no son solo para facilitar la deglución. Ah, ¿no? No. Inician la digestión química real, especialmente de los almidones, como decíamos. Además, el pH, que es más bien neutro o ligeramente alcalino, y sus componentes protectores ya ofrecen una primera defensa contra posibles, patógenos o agresiones. Es el pistoletazo de salida químico. Entendido. Una vez formado el bolo, ¿hacia dónde sigue? Pasa por la faringe. La encrucijada. Una encrucijada, sí, que conecta con las vías respiratorias y el esófago. Y aquí hay una estructura clave, la epiglotis, una especie de tapa inteligente, sí. Al tragar, ¡zas!, cierra el paso hacia la laringe y los pulmones. Asegura que el alimento tome el camino correcto, el esófago. Es un mecanismo de seguridad vital. Si falla, vienen los atragantamientos. Buf, claro. Y llegamos al esófago. Un tubo muscular de unos 25 centímetros. Más o menos, sí, que baja por detrás de la tráquea y el corazón. Y su función es puramente de transporte, entiendo. Exacto. No digiere nada. Solo empuja el bolo hacia abajo mediante contracciones musculares ondulantes, involuntarias. ¿Cómo se llama ese movimiento? Que siempre se me olvida. Peristaltismo. O movimientos peristálticos. Peristaltismo. Es una coreografía neuromuscular fascinante, la verdad. Una vez que decidimos tragar, el resto del proceso hasta que el bolo llega al estómago es automático y perfectamente coordinado. O sea que el esófago es como un tobogán eficiente. Un tobogán muscular activo, sí. Eficiencia mecánica pura. Y al final, una válvula, el cardias, que es como una puerta, controla el paso al siguiente destino. ¿Y ese destino es? El estómago.
Aquí la cosa se pone seria, ¿no? Aquí empieza la acción química fuerte, sí. Es como una bolsa muscular que se puede expandir bastante, Actúa como almacén temporal. para que no tengamos que digerir todo de golpe. Claro. Y como mezclador potente y procesador químico. Tiene el cardias en la entrada, que viene del esófago, y otra válvula, el píloro, en la salida hacia el intestino. 2 cierres de seguridad importantes. Su pared interna está llena de pliegues y, de glándulas microscópicas que secretan el famoso jugo gástrico. El cóctel estomacal. Y es una mezcla potente, desde luego. Contiene ácido clorhídrico, el HCl, que crea un ambiente extremadamente ácido, ¿no? Con un pH de alrededor de 2,5, dice la fuente. Bajísimo. Muy, muy ácido. ¿Y por qué tanta acidez? ¿Para qué sirve? Esa acidez es clave por varias razones. Primero, mata gran parte de las bacterias y otros bichos que ingerimos con la comida. Actúa como un esterilizador, digamos. Una barrera defensiva. Exacto. Segundo, desnaturaliza las proteínas. Es como si las desenrollara, ¿sabes? Y eso facilita mucho que luego las enzimas puedan cortarlas. Vale, las prepara para la digestión. Eso es. Y tercero, y muy importante, activa una enzima crucial que el propio estómago produce en forma inactiva, el pepsinógeno. Ah, claro. El HCl convierte el pepsinógeno en pepsina. Exacto. Y la pepsina es la enzima que empieza a romper las proteínas en trozos más pequeños. La primera gran tijera para las proteínas. Pero con tanto ácido, ¿cómo no se digiere el estómago a sí mismo? Buena pregunta. Pues porque el estómago también secreta moco, una capa espesa, y bicarbonato. Estos neutralizan el ácido justo en la superficie de la pared, protegiéndola. Una autodefensa muy lista. Sí, y además produce el factor intrínseco, una sustancia que parece secundaria, pero es esencial para poder absorber la vitamina B12 más adelante, en el intestino. Vale. Y todo esto, la comida, el ácido, las enzimas, el moco, se mezcla gracias a las contracciones musculares del estómago, ¿no? Formando una papilla. Exacto. Esa papilla semilíquida y ácida es lo que se llama quimo. Quimo. Vale. Y es un equilibrio asombroso, ¿eh? Piensa que tienes un entorno químico capaz casi de disolver metales, Uf. coexistiendo con el tejido vivo que lo contiene. Además, hay una regulación hormonal muy fina. ¿Hormonas en el estómago? Sí. La hormona gastrina, por ejemplo, estimula la producción de ácido cuando llega comida, mientras que otras señales, algunas que vienen del intestino, la frenan cuando ya no es necesaria o cuando el intestino necesita tiempo. Comunicación interna. Constante. Y quiero recalcar lo del factor intrínseco. Sin él, la falta de B12 puede causar problemas serios, como anemia perniciosa o daños nerviosos. A veces no se le da importancia, pero es vital. Entendido. Y esa regulación que mencionas, la secreción de jugo gástrico no es constante, ¿verdad? Las fuentes describen como unas fases. Sí, hay como 3 fases principales. Una fase cefálica. Cefálica, de la cabeza. Exacto. Solo con pensar en comida, olerla, verla, ya se pone en marcha la producción de jugo gástrico. Puede ser hasta el 40% del total. ¡Qué fuerte! Anticipación pura. Luego está la fase gástrica. Es la más importante en cantidad, digamos. Ocurre cuando la comida llega al estómago y lo distiende. Eso estimula directamente la secreción. Vale, la respuesta a la presencia de comida. Y finalmente hay una fase intestinal. Cuando el quimo empieza a pasar poco a poco al intestino delgado, este detecta la acidez, las grasas, y envía señales hormonales como la secretina o el HIP de vuelta al estómago para que frene. Le dice, para un poco, que necesito procesar esto. Básicamente sí. Y el vaciado del estómago hacia el intestino también está súper controlado, ¿no? No suelta todo de golpe. Para nada. Sería un caos para el intestino. Depende mucho de cuánto y qué hemos comido. ¿Ah, sí? ¿Hay alimentos que tardan más? Claro. Los líquidos pasan bastante rápido. Los sólidos tardan más. Y dentro de los sólidos, los carbohidratos suelen pasar antes que las proteínas. Ajá. Y las grasas son las que más ralentizan el vaciado. Por eso una comida muy grasa nos hace sentir llenos más tiempo. Tiene sentido. Y el intestino delgado es el que manda ahí. Si le llega demasiado ácido o demasiada grasa o un quimo muy concentrado, le envía señales al estómago para que frene el ritmo. Es un sistema de comunicación bidireccional muy inteligente, entonces. Totalmente. El duodeno, que es la primera parte del intestino, necesita tiempo y sobre todo las condiciones adecuadas. Un pH menos ácido, por ejemplo,
para poder hacer su trabajo de digestión y absorción. Así que regula el ritmo de vaciado del estómago para no verse desbordado. Optimiza todo el proceso que viene después. Pues sigamos al quimo en su viaje. Sale del estómago por el píloro y entra al intestino delgado, un tubo larguísimo. Unos 6 metros, dicen las fuentes. Una barbaridad, sí. Ahí es donde ocurre la mayor parte de la digestión química y, sobre todo, casi toda la absorción de nutrientes. Se divide en 3 secciones, ¿no? Duodeno, yeyuno e ileón. Eso es. El duodeno es la primera porción, más corta, como en forma de C, y aquí desembocan 2 conductos importantísimos. Sí, el que trae la bilis desde el hígado y la vesícula biliar, Ajá. y el que trae el jugo pancreático desde el páncreas. Es una zona de mezcla intensa. Aquí se junta todo el equipo de limpieza. Exacto. Y ya empieza una absorción importante de muchos minerales, vitaminas y los primeros productos de la digestión. Le siguen el yeyuno y el ileón, que son larguísimos. Sí, la mayor parte de la longitud corresponde a ellos. Aquí continúa y se completa la absorción de los carbohidratos ya digeridos, las grasas, las proteínas y también de agua y electrolitos. ¿Y el ileón tiene alguna función especial al final? Sí, el ilion, la parte final, tiene funciones específicas muy importantes. Recupera las sales biliares para que el cuerpo las recicle. Ah, lo que comentaremos luego del ciclo enterohepático. Eso es. Y también es el sitio principal donde se absorbe la vitamina B12, pero solo si viene unida al factor intrínseco que se produjo en el estómago. Ahí se cierra el círculo de la B12. Correcto. Y al final del ilion, una válvula, la válvula iliocecal, controla el paso de lo que queda hacia el intestino grueso. Pero lo más increíble del intestino delgado, por lo que he leído, es su estructura interna. Está diseñado para maximizar la superficie de absorción de una forma espectacular. Totalmente. Es que si extendiéramos toda la superficie interna del intestino delgado de un adulto, ocuparía casi una pista de tenis. Una pista de tenis. Es flipante. ¿Y cómo consigue eso? Pues gracias a 3 niveles de plegado, digamos. Primero, hay unos pliegues grandes, circulares, que se ven a simple vista, las válvulas conniventes. Vale. Luego, sobre esos pliegues hay millones de proyecciones diminutas, como dedos aterciopelados, que son las vellosidades intestinales. Como una alfombra de dedos. Algo así. Y finalmente, cada célula que recubre esas vellosidades, los enterocitos, tiene en su superficie miles de microvellosidades aún más pequeñas. Forman lo que se llama el borde en cepillo. O sea, pliegues sobre pliegues sobre pliegues. Exacto. Cada nivel multiplica la superficie disponible. Es una obra maestra de ingeniería biológica para asegurar que no se escape casi nada útil de lo que comemos. Y a través de esta superficie inmensa, los nutrientes pasan a la sangre o a la linfa, usando distintos mecanismos, ¿no? Algunos que requieren energía, transporte activo. Sí, y otros que no, como la difusión pasiva o facilitada. Depende del nutriente. Vale. Y hay una lógica en la distribución de tareas también. El duodeno y el yeyuno, con esa enorme capacidad de absorción, se llevan la mayor parte de los azúcares, aminoácidos y grasas digeridas. Los primeros en llegar, los primeros en servirse. Algo así. Y el ileón, al final, se especializa más en recuperar esos elementos valiosos que comentábamos, las sales biliares y la vitamina B12. Asegura un reciclaje eficiente y evita pérdidas importantes. Qué bien pensado está todo. Bueno, una vez pasado el intestino delgado, lo que queda llega a la última gran sección del tubo, el intestino grueso. El final del trayecto principal. Es más corto, 1,5 metros, 2, pero más ancho. Comienza con el ciego, donde está el famoso apéndice. Esa pequeña estructura que a veces da problemas, la apendicitis. Luego viene el colon, que tiene varias partes: ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Como un marco alrededor del intestino delgado. Y termina en el recto y el ano. Aquí la función principal ya cambia bastante, ¿no? Sí, aquí ya no se absorben apenas nutrientes como azúcares o grasas, aunque sí se recupera la mayor parte del agua restante y electrolitos como el sodio y el potasio. Eso es muy importante. Ah, o sea que sigue absorbiendo cosas. Agua y sales, fundamentalmente. Su misión principal es compactar los residuos que no se han digerido ni absorbido, fibra, células muertas, bacterias, formar las heces y almacenarlas en el recto hasta el momento de la eliminación. Y también es la casa de la flora intestinal, ¿verdad? Millones de bacterias. Miles de millones, sí. Ese punto es crucial. Aunque las fuentes aquí no profundizan mucho, hoy sabemos que esa flora o microbiota intestinal no son simples inquilinos. ¿Qué hacen?
Pues participan en la digestión de algunas fibras que nosotros no podemos digerir, producen ciertas vitaminas, como la vitamina K y algunas del grupo B, y juegan un papel importantísimo en nuestro sistema inmunitario y en el metabolismo general. Es un ecosistema complejo y vital. Fascinante. Y además, la reabsorción de agua en el colon es vital para mantener el equilibrio hídrico del cuerpo, ¿no? Fundamental. Si no funcionara bien, perderíamos muchísima agua y nos deshidrataríamos rápidamente. Y finalmente, la última parada, la defecación. El final del proceso. Cuando el recto se llena con las heces, se dispara un reflejo, entiendo. Sí, la distensión del recto manda una señal. Tenemos un esfínter anal interno, que es músculo liso, y se relaja de forma involuntaria. Ese no lo controlamos. No. Pero luego está el esfínter anal externo, que es músculo estriado como los de los brazos o las piernas. Y ese sí podemos controlarlo conscientemente para decidir el momento adecuado para ir al baño. Menos mal. Sí, es un proceso que combina reflejos automáticos con control voluntario. Cierra el ciclo del tránsito intestinal. Pero todo este tubo digestivo, desde la boca hasta el final, no trabaja solo. Tiene ayudantes imprescindibles. Las glándulas anejas. Hablemos del páncreas. Está ahí escondido, detrás del estómago. Una glándula importantísima, con una doble función clave. Doble función, ¿por qué? Por un lado, tiene una función exocrina. Esto significa que produce el jugo pancreático, un cóctel potentísimo de enzimas digestivas, y lo vierte al duodeno a través de unos conductos. Ah, el jugo que se mezcla con la bilis y el quimo. Exacto. Y este jugo tiene dos componentes principales. Uno es rico en bicarbonato, Bicarbonato. ¿Para qué? fundamental para neutralizar el ácido del quimo que llega del estómago. El intestino delgado necesita un ambiente más alcalino, con un pH entre 7 y 8, para que sus propias enzimas y las del páncreas puedan funcionar bien. El bicarbonato pancreático es el principal responsable de subir ese pH. Vale, acondiciona el ambiente. Y luego está el componente enzimático. ¿Y qué enzimas? Tiene amilasa para terminar de digerir los carbohidratos. Tiene lipasa para las grasas, que es la principal enzima que digiere las grasas. Ajá. Y tiene varias proteasas como la tripsina y la quimiotripsina, que se secretan inactivas y se activan en el duodeno para continuar la digestión de las proteínas. Prácticamente descompone todo tipo de macronutrientes. Es como la navaja suiza de la digestión. Muy buena analogía. Y luego está su función endocrina. Endo. Dentro. Sí, endocrino significa que vierte sus productos directamente a la sangre, no a un conducto. Dentro del páncreas hay unos grupos de células especiales, los islotes de Langerhans. Me suenan. Claro, estas células producen hormonas, principalmente la insulina y el glucagón, Claro. las que regulan el azúcar en sangre. Exactamente. La insulina ayuda a que la glucosa entre en las células y baje en sangre, y el glucagón hace lo contrario, la libera del hígado para que suba. Son esenciales para regular el metabolismo de los carbohidratos, un tema central en la diabetes, por ejemplo. Entendido. Páncreas, enzimas para afuera, hormonas para adentro. Simplificando, sí. Otro gigante es el hígado, la glándula más grande del cuerpo, ¿no? Casi 1,5 kilos. Sí, un órgano enorme y con muchísimas funciones. Metabólicas, de detoxificación de fármacos y toxinas, defensivas. Es una fábrica química increíble. Pero en cuanto a la digestión, su papel estrella es producir la bilis. ¿Correcto? El hígado produce bilis continuamente. ¿Y qué es exactamente la bilis? ¿También tiene enzimas? No, la bilis no contiene enzimas digestivas potentes como el jugo pancreático. Su componente clave son las sales biliares o ácidos biliares, que el hígado fabrica a partir del colesterol. ¿Y para qué sirven esas sales? Son esenciales para la digestión de las grasas. Las grasas llegan al intestino en gotas grandes, porque no se mezclan bien con el agua del quino. Las sales biliares actúan como un detergente, ¡Ah! como el fairy. Exactamente como el fairy con el aceite. Rodean las gotas grandes de grasa y las rompen en gotitas minúsculas. Este proceso se llama emulsión. Vale, las dispersa, eso es. Al hacerlas más pequeñas, aumentan enormemente la superficie de contacto para que la lipasa pancreática, la enzima que sí digiere las grasas, pueda atacarlas eficazmente. Sin bilis, la digestión de las grasas sería muy ineficiente. Entendido. La bilis prepara el terreno para la lipasa. Justo. Además de sales biliares, la bilis contiene pigmentos biliares, como la bilirrubina, que viene de la degradación de la hemoglobina y da color a las heces, colesterol y otras sustancias. ¿Y esa bilis que produce el hígado continuamente? ¿Dónde va? Porque no la necesitamos todo el tiempo. Buena observación.
Se almacena y se concentra en un pequeño saco que está justo debajo del hígado, la vesícula biliar. La famosa vesícula. Sí, tiene forma de pera. Ahí la bilis se guarda y se le quita agua, haciéndola más concentrada. Cuando comemos grasas, la vesícula recibe una señal hormonal, principalmente la CCK, colecistoquinina, que hace que se contraiga y libere esa bilis concentrada al duodeno, justo cuando se necesita. ¿Qué sincronización? Perfecta. Y un dato curioso sobre las sales biliares. Después de hacer su trabajo en el duodeno y yeyuno, la mayoría, más del 90%, se reabsorben en la parte final del intestino delgado, en el ilion. ¿Se recuperan? Sí, vuelven por la sangre directamente al hígado, que las capta y las vuelve a secretar en la bilis. Es un circuito de reciclaje muy eficiente. Se llama circulación enterohepática. Enterohepática. Intestino, hígado. Exacto. Es un ejemplo magnífico de la eficiencia del sistema, reutilizando componentes valiosos que costó energía fabricar. Tela marinera. Y si conectamos todo esto, este juego entre el duodeno, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar está perfectamente coordinado por hormonas. Cuando el quimo ácido y graso llega al duodeno... Se disparan las alarmas. Exacto. El duodeno libera esas hormonas que mencionamos, la secretina y la CCK principalmente. La secretina le dice al páncreas, libera bicarbonato para neutralizar el ácido. Y la CCK le dice al páncreas, libera tus enzimas digestivas, y a la vesícula biliar, contráete y suelta la bilis para las grasas. Es una orquesta hormonal en toda regla. Totalmente. Asegurando que todos los músicos, bilis, bicarbonato, enzimas, lleguen a tiempo para la función, la digestión en el duodeno. Impresionante coordinación, de verdad. Entonces, si juntamos todo esto que hemos visto, ¿cómo se digiere y absorbe específicamente cada nutriente principal? Empecemos por los hidratos de carbono, los azúcares y almidones. Vale. Pues, como dijimos, la digestión comienza ya en la boca, con la amilasa salival que rompe algunos almidones. Pero separan el estómago por el ácido. Sí, esa amilasa se inactiva. Pero la digestión se reanuda con mucha fuerza en el intestino delgado, gracias a la amilasa pancreática. Esta rompe los almidones y otros polisacáridos en azúcares más pequeños, principalmente disacáridos como la maltosa. Vale, trozos de 2 azúcares. Eso es. Y finalmente, en el propio borde en cepillo de las células intestinales hay unas enzimas llamadas disacaridasas, maltasa, sacarasa, lactasa, que rompen estos disacáridos en sus unidades más simples, los monosacáridos. Glucosa, fructosa, galactosa. Los ladrillos básicos. Exacto. Y estos monosacáridos ya sí pueden ser absorbidos por las células intestinales. La glucosa y la galactosa suelen usar un transporte activo que necesita sodio, mientras que la fructosa usa más bien difusión facilitada. Y una vez dentro de la célula intestinal, ¿a dónde van? Pasan a los capilares sanguíneos que hay dentro de cada vellosidad intestinal. Y de ahí, toda esa sangre rica en azúcares va directa al hígado a través de una vena más grande, la vena porta hepática. ¿Todo al hígado primero? Sí, el hígado actúa como un gran gestor de la glucosa. La capta, la almacena como glucógeno si hay mucha, la libera a la sangre si hace falta, o incluso puede convertir el exceso en grasa si nos pasamos mucho. También procesa la fructosa y la galactosa. Entendido. ¿Y las proteínas? Su digestión empieza un poco más tarde, en el estómago, con la pepsina que, como dijimos, se activa por el ácido clorhídrico. La pepsina empieza a romper las cadenas largas de proteínas en trozos más pequeños, polipéptidos. Vale, primer corte. Luego en el intestino delgado actúan las potentes enzimas pancreáticas, como la tripsina y la quimiotripsina, que siguen cortando esos polipéptidos por dentro. Y también hay otras enzimas, tanto del páncreas como del borde en cepillo intestinal, las peptidasas, que van quitando aminoácidos uno a uno de los extremos de los péptidos. Como desmontando un collar de perlas. Buena imagen. El resultado final son aminoácidos sueltos y algunos péptidos muy pequeños, dipéptidos y tripéptidos. ¿Y eso ya se puede absorber? Sí, los aminoácidos se absorben mediante sistemas de transporte específicos, muchos también dependientes de sodio. Y curiosamente, los dipéptidos y tripéptidos también pueden ser transportados activamente al interior de la célula intestinal, donde a menudo se terminan de romper en aminoácidos antes de pasar a la sangre. Y de ahí, también a la sangre y al hígado por la vena porta, como los azúcares. Exactamente igual. Van a la sangre portal y directos al hígado, que también juega un papel en su metabolismo. Vale. Hidratos y proteínas, ruta similar. Digestión, absorción a sangre, paso por el hígado.
¿Y las grasas, que parecían más complicadas por eso de no mezclarse con el agua? Son un reto, sí. La mayoría de las grasas que comemos son triglicéridos, un glicerol con 3 ácidos grasos. También hay colesterol, fosfolípidos. Son liposolubles, pero las enzimas que las digieren, las lipasas, son hidrosolubles. Ahí está el problema. El agua y el aceite. Tal cual. Por eso es tan crucial la emulsión por las sales biliares en el intestino delgado, que ya explicamos. Eso crea microgotitas y aumenta muchísimo la superficie accesible para la lipasa pancreática. Vale, la bilis es la clave. Es la llave. Una vez emulsionadas, la lipasa pancreática actúa sobre los triglicéridos y los rompe principalmente en 2 componentes: monoglicéridos, glicerol con un solo ácido graso, y ácidos grasos libres. ¿Y el colesterol y los fosfolípidos? También hay enzimas específicas para ellos. La colesterol esterasa rompe los ésteres de colesterol, colesterol unido a un ácido graso, liberando colesterol libre. Y la fosfolipasa actúa sobre los fosfolípidos. Vale, todo troceado. ¿Y cómo entran estos componentes grasos en la célula intestinal? Como son liposolubles, pueden atravesar la membrana celular del enterocito con relativa facilidad, por difusión. Los ácidos grasos de cadena corta y media son un poco más hidrosolubles y pueden pasar más directamente. Pero los de cadena larga, los monoglicéridos y el colesterol, necesitan agruparse con las sales biliares formando unas estructuras llamadas micelas para acercarse a la membrana y poder difundir a través de ella. Ok, entran. Pero aquí venía lo interesante que mencionaste antes. Se vuelven a montar dentro. Sí, y esto es fascinante y contraintuitivo. Dentro de la célula intestinal, esos ácidos grasos y monoglicéridos se utilizan para volver a fabricar triglicéridos. Se reensamblan. También se reesterifica parte del colesterol. ¿Y por qué? ¿Para qué desmontar y volver a montar? Parece ser que es la forma de empaquetarlos para poder transportarlos fuera de la célula y por el cuerpo, porque los triglicéridos puros seguirían siendo insolubles. Lo que hacen es combinar estos lípidos recién resintetizados, triglicéridos, colesterol esterificado, fosfolípidos, con unas proteínas especiales, formando unas partículas bastante grandes. ¿Y esas partículas son? Los kilomicrones son como unas bolas de grasa recubiertas de proteínas y fosfolípidos, que hacen que la superficie sea hidrosoluble. Ahora sí pueden viajar por un medio acuoso. Ah, vale. ¿Y estos kilomicrones van a la sangre como los azúcares y aminoácidos? No. Y esta es la diferencia fundamental y clave en la absorción de grasas. Los kilomicrones son demasiado grandes para entrar directamente en los capilares sanguíneos de las vellosidades. Entonces, ¿a dónde van? En lugar de eso, entran en los vasos linfáticos, que son unos conductos más permeables que también están presentes en el centro de cada vellosidad intestinal. Se llaman vasos quilíferos. Van a la linfa. Exacto. Viajan por el sistema linfático, que es como un sistema de drenaje paralelo al sanguíneo. La linfa va recogiendo los kilomicrones de todo el intestino y finalmente desemboca en las grandes venas cerca del corazón. O sea que las grasas se saltan ese primer paso obligatorio por el hígado que sí hacen los azúcares y los aminoácidos. Correcto. Entran en la circulación general sistémica sin pasar primero por el filtro hepático. Es una ruta de transporte completamente distinta, directa a la circulación general. Vaya, así que las grasas toman un camino diferente. Qué curioso. Una vez que todos los nutrientes, azúcares, aminoácidos por la sangre portal, grasas vía kilomicrones por la linfa y luego sangre, están ya circulando por el cuerpo, ¿qué pasa? Pues viajan por todo el organismo a través de la sangre. El sistema nervioso y las hormonas ayudan a dirigir los nutrientes hacia donde más se necesitan en cada momento. Los músculos, si estamos haciendo ejercicio, el cerebro, que siempre necesita glucosa, el tejido adiposo para almacenar energía si hay excedente. Reparto a domicilio. Algo así. Salen de los pequeños vasos sanguíneos, los capilares, pasan al líquido que baña todas las células, el líquido intersticial. El espacio entre células. Eso es. Y, finalmente, atraviesan la membrana de las células que los van a utilizar. Cada célula tiene mecanismos para captar los nutrientes que necesita de ese líquido intersticial. Y ahí dentro ya los usan para obtener energía, construir sus propias estructuras, fabricar otras moléculas, realizar sus funciones específicas. Exactamente. Ese es el destino final, la utilización celular.
Es decir, que la digestión y la absorción en el tubo digestivo son solo el principio. Luego viene toda la logística de distribución y la utilización final por cada una de las células. Exactamente. Es una cadena logística increíblemente compleja y eficiente, que va desde el plato hasta el interior de cada una de nuestras billones de células. Una maravilla. Recapitulando un poco todo este viaje, hemos seguido la comida desde que entra por la boca, pasando por el esófago, el estómago superácido, los larguísimos intestinos delgado y grueso, con la ayuda imprescindible del páncreas, el hígado y la vesícula, hasta que los nutrientes se absorben y se reparten. Es un sistema asombroso, ¿eh? Sin duda. Lleno de procesos químicos, mecánicos, regulaciones hormonales finísimas. Y todo ocurre, bueno, casi sin que nos demos cuenta. Es fácil olvidar la complejidad que hay detrás de algo tan básico y cotidiano como comer. Ciertamente. La maravilla está en su autorregulación, en su eficiencia, en cómo se adapta. Pero, como también sugieren las fuentes, es un sistema sensible. ¿Sensible a qué? Pues a factores externos. El estrés crónico, por ejemplo, puede afectar mucho la motilidad, la secreción de ácido. Una dieta inadecuada, pobre en fibra, rica en grasas no saludables, puede alterar el equilibrio de la microbiota, favorecer la inflamación. Todo esto puede contribuir a problemas digestivos comunes, úlceras, malas absorciones, síndrome de intestino irritable. O sea que nuestro estilo de vida impacta directamente. Muchísimo. Por eso, nuestra parte consciente, aunque parezca menor, puede ayudar. Cosas tan simples como masticar bien los alimentos, comer con calma, sin estrés, son formas de colaborar con este sistema tan complejo que funciona mayormente de forma inconsciente. Echarle una mano, ¿no? Exacto. Cooperar con nuestra propia biología. Pues para cerrar, me surge una reflexión final a raíz de todo esto que hemos visto. Si el sistema está tan perfectamente diseñado para descomponer la comida y repartir los nutrientes a cada célula según sus necesidades, ¿qué ocurre a nivel celular a largo plazo si la calidad o el tipo de nutrientes que le proporcionamos constantemente a través de la alimentación no encajan del todo con lo que esas células realmente necesitan para funcionar bien, para repararse, para protegerse? Es una pregunta profunda y muy relevante. ¿Cómo afecta esa materia prima que les llega a la salud de cada célula individualmente y por extensión a la del organismo entero? Abre la puerta a pensar en la nutrición no solo como energía y bloques de construcción, sino como información que llega a las células y modula su comportamiento. Justo. Algo en lo que seguir pensando y explorando, quizás. Sin duda. Un excelente punto para dejarlo aquí hoy.